Es momento de que hagamos un ejercicio para poner en práctica los conocimientos que hemos ido adquiriendo, sobre todo de las etiquetas ISML, pero eso no implica que no pongamos en práctica también otros conocimientos como el uso de los controladores, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer una mezcla de varias cosas. Aquí tenéis el enunciado de lo que hay que hacer. Aquí lo de siempre. Yo os enuncio el problema, podéis pausar el vídeo e intentar resolverlo por vuestra cuenta y luego podéis continuar con el vídeo para ver cómo lo he resuelto yo. O si no tenéis Sandbox disponible o no queréis hacer el ejercicio por vuestra cuenta, simplemente pues continuar con el vídeo y yo ahora inmediatamente me pongo a resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos, aquí tenéis la descripción, ¿vale? Lo he puesto dentro del controller tags, dentro de nuestro cartridge app custom curso Udemy. Y el objetivo es hacer un controlador que muestre una plantilla con una lista de todos los ejemplos de etiqueta ISML que hemos visto. Esa lista debe ser totalmente funcional. Se debe poder clicar en los topics y que te lleve al ejemplo en cuestión. Es decir, yo quiero que creamos una plantilla y ahí tengamos una lista de, yo qué sé, acceder al ejemplo del ESIF y que puedas clicar y veamos el ESIF funcionando. Que puedas clicar en el ejemplo de isInclude y te lleva al isInclude funcionando. Entonces, requisitos. En, en el template de este controlador hay que utilizar las etiquetas isIf, isEt, isInclude y isLoop. Es decir, dentro del ISML, que va a mostrar toda esta funcionalidad que he dicho, hay que utilizar estas etiquetas. También tenemos que utilizar expresiones ISML, utilizar la clase urlutils.https y hay que pintar un texto que recibamos por parámetro. Este es el ejercicio. Entonces, pausamos el vídeo, lo resolvemos y lo vemos ahora. Vale, entonces, ¿qué haría yo? Pues directamente podemos empezar ya a crear el controller que nos sirva como de punto de entrada donde haya un índice de todas las plantillas o de todas las etiquetas que estamos viendo. Esto normalmente, las buenas prácticas, al menos de SFRA, la página principal se le suele llamar show. Pues lo que voy a hacer yo es crear una ruta que sea tags show. Y ese tag show tenga la plantilla que nos está diciendo el ejercicio que hay que hacer y a partir de ahí podremos ir accediendo al tags if, al tags set, etcétera, etcétera. Acordarnos, el get recibe un primer parámetro que es la ruta y recibe como segundo parámetro o los siguientes una función middleware que a su vez recibe tres parámetros, el res, el rex y el next. Entonces la voy a hacer por get para que sea accesible vía URL, que salte la siguiente ejecución del middleware y veremos si le añadimos más cosas más adelante, pero ahora mismo le voy a hacer un res render de un ISML, que lo tengo por aquí, que se llama ejercicio, que está dentro de la carpeta ISML y aquí, en la raíz de esta carpeta, y se llama ejercicio. Entonces, si ahora accedemos al tags show, me está mostrando ya el template que yo le he dicho, que contiene el enunciado del ejercicio. Ahora falta resolver el ejercicio. Entonces, el enunciado es bien claro. Necesitamos, voy a empezar por el final. Pintar un texto recibido por un parámetro. Vale, os voy a poner aquí. Solución. Aquí voy a poner texto recibido por parámetro. Y aquí pondremos el texto. Entonces, acordaros que los parámetros los enviamos tal que así. Esto sería parámetro 1, va a ser la clave del parámetro que yo le voy a poner. Y esto es un texto de ejemplo. Este va a ser mi parámetro. ¿Cómo recupero yo este parámetro? Pues se recupera desde el controlador. Lo podríamos, dos opciones, recuperarlo desde el controlador y enviarlo desde el viewData o desde el propio ISML intentar recuperar esa información.
¿Por qué? Porque si os acordáis, dijimos que desde los ISMLs tenemos acceso al objeto request y este parámetro nos viene de la request, entonces deberíamos poder acceder. Entonces, si lo hacemos por ISML, ya estamos cumpliendo este otro requisito, que es utilizar expresiones ISML. Pues esto sería request.http parameter map, si no me equivoco. Podríamos confirmarlo con la documentación de Salesforce. Voy a probar y luego si no es, lo miramos. El parámetro se llama así y quiero que me dé el string value, creo que se llamaba. Si ahora refresco, aquí tenemos el texto del parámetro. Si cambio el texto, por ejemplo, vale, pues ya tenemos la parte de pintar un texto recibido por parámetro utilizando expresiones ISML. Recordaros que esto mismo lo podemos recuperar por aquí, utilizando el request que nos viene aquí, o utilizando directamente el objeto global request, lo mismo que estamos haciendo aquí, y enviarlo como viewData, como segundo parámetro del REST-render. Entonces, si lo hacemos de aquella manera, aquí pues tendríamos que acceder vía predict, sería otra manera de hacerlo. Ambas son válidas. Siguiente, dice, tenemos que utilizar las etiquetas isSet, isIf, isInclude y isLoop. Maravilloso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues podríamos crear un loop de las páginas sobre las que queremos hacer el índice. Por ejemplo, UL. Aquí voy a poner un párrafo que sea etiquetas vistas en el curso. Y aquí lo que quiero yo es una lista de etiquetas y que eso tenga un enlace a la propia etiqueta. Aquí necesitaremos poner la URL de la etiqueta y aquí el nombre para que podamos acceder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hemos dicho que queremos hacer un loop para que genere esto X veces. La etiqueta del loop era tal que así, isLoop. IsLoop podríamos iterar sobre unos ítems. Entonces, iteramos sobre los ítems y luego cada iteración la guardaba en el alias. Entonces, esto sería, el alias le voy a poner etiqueta. ¿Vale? IsLoop. ¿Vale? Ya tengo la estructura del isLoop. Me falta crear la colección. ¿Cómo creo la colección? Pues puedo hacer uso de la etiqueta isSet. isSet. Name, el nombre de la variable que vamos a declarar con las etiquetas va a ser etiquetas en plural. El valor, ahora lo veremos, y el scope quiero que sea un scope de página. No lo quiero guardar ni en la request ni en la sesión. ¿Qué valor va a tener esto? Pues esto va a ser una expresión y va a ser un array de. ¿Un array de qué? Pues podríamos hacer un array de nombres de los ISMLs a incluir. Eso nos podría servir. Entonces tendríamos el if, el include, loop, script y set. Pues vamos a ponerlo. Sería, quiero que un array de if, include, loop. Estos son los nombres de los ISMLs. Ahora veréis el porqué. Script y set. Entonces, en etiquetas tengo un array con toda esta información. Ahora lo que yo quiero aquí es iterar, que me itere por etiquetas. Cada valor de la etiqueta se vendrá aquí. Entonces, una vez tenga yo esto, puedo... A ver, no, aquí lo hemos hecho mal. En vez de las plantillas, lo que necesitamos son
los controladores porque tenemos que generar la URL. Aquí vamos a querer una URL. Entonces la URL ya la vimos que se construye gracias a esta etiqueta URL utils HTTPS. Y aquí le puedes poner el toString, pero no haría falta. Entonces tenemos esto y aquí sabemos que todo está bajo el controller tags y aquí nos faltaría la ruta. Vale, vamos a hacerlo por simplicidad. Vamos a poner aquí que sean los nombres de los controllers y vamos a poner la primera en mayúscula, que va a ser más sencillo, porque no tenemos una función, si no me equivoco, que te ponga la primera en mayúscula. Entonces esto sería tags etiqueta, ya me lo estaría poniendo bien, perfecto. Y aquí vamos a poner un lower than, greater than, y esto va a ser una expresión ISML, que yo aquí quiero que me pinte lo mismo, pero con el is, para que se sepa qué etiqueta estamos usando. Y le voy a poner etiqueta.lowercase. Y con esto creo que deberíamos tener el loop funcionando. A ver, vamos a verlo. Entonces, esto es el loop. Me ha generado las etiquetas aquí, una lista. Y si os fijáis, las URLs, si veis aquí en la parte inferior, tag shift, tags included, tag no sé qué, ¿vale? Parece que están bien. Vamos a ponerle al enlace que me lo abra en una nueva pestaña. Refresco, cierro todo esto, pincho, se me ha ido al isIf. Is include, is loop, is script, is set. Vale, ya tenemos una lista de todos los ejemplos que hemos visto. Es funcional, se puede clicar y hemos utilizado el URL utils para construir el enlace. Tenemos aquí un ejemplo de un parámetro recibido por parámetro. Hemos puesto expresiones ISML. Hemos utilizado un loop. Hemos utilizado el isSet. Nos falta hacer un isIf y un isInclude para completar el ejercicio. Pues se me ocurre que el tema este del parámetro lo tengamos en un include, en un fichero adicional. Includes, voy a poner aquí un nuevo ISML, que sea recibir parámetros ISML y que tenga este código que ya hemos visto que era totalmente funcional. Entonces aquí simplemente tengo que hacer un isInclude de un template, no quiero hacer un include de un controlador. Obvio el segundo atributo, me da igual si muestra la etiqueta aquella, el de marker o no. Y esto está dentro de ISML, etiquetas, includes, y hemos dicho que se llama recibir parámetros. Si ahora refresco, me sigue funcionando, con lo que el include está perfecto. Lo único que nos falta es el isIf. Pues vamos a poner un isIf. Esto recibe un atributo que es una condición. Y voy a poner este include dentro de una condición. Y la condición va a ser una expresión. Vale, pues la condición que le he puesto es si esto me devuelve true o false, que vendría a ser un booleano, porque el random te devuelve un valor entre 0 y 1. Pues si me devuelve menos de 0,5, pues que me incluya la plantilla, y si no, pues no. Entonces, para verlo esto funcionando, pues tal que así, F5, ahora no me está incluyendo la plantilla, ahora sí, ahora sí, ahora no, no, sí, no, ¿vale? Entonces, hemos cumplido con todas
las condiciones, que usemos el isSet, el isIf, el isInclude, el isLoop, expresiones ISML, HTTP S, recibimos un parámetro por parámetro y montamos una lista con todo el índice de los ejercicios que ya hemos visto.